en base a criterios técnicos, definamos lo que necesitamos en nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivos que harán posible la construcción, ampliación o remodelación de los establecimientos. Yo quisiera poner esto en palabras muy simples, muy fáciles de entender. Entonces, ¿qué les diría? Si ustedes se van a comprar un departamento, entonces dicen, bueno, yo necesito un departamento que tenga 2 dormitorios, que tenga una sala separada del comedor, su cocina, necesito un cuarto para lectura o una biblioteca, o de repente necesito tener también un ambiente, voy a tener hijos, necesito un ambiente para el juego de los niños, necesito en la parte posterior un jardín. Entonces, ¿qué están haciendo? Están dando sus necesidades de lo que ustedes quieren. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando hablamos de la planificación y de la programación. Por lo tanto, definimos la planificación hospitalaria como el proceso estratégico de conceptualizar el tipo de servicio hospitalario que se requiere. ¿Qué tipo de servicio hospitalario se requiere? ¿Un hospital para agudos? ¿Un hospital para crónicos? ¿Un hospital psiquiátrico? ¿Un hospital oftalmológico? Dice que también la planificación debe estar orientada a la articulación con los otros niveles de complejidad y procurando que se realice bajo el enfoque de la red integrada de servicios de salud. Y sobre este tema creo que ya hemos conversado bastante en clases anteriores. No podemos tener el hospital como si fuera una isla. Tiene que estar integrado a la red de servicios de salud. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí, alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Seguimos. Entonces acá tenemos, esta es la lámina que nos va a orientar en todos estos pasos. Decimos planeamiento y diseño. Pero ese planeamiento comienza de lo que hemos dicho, esa planificación. Y para esa planificación necesitamos lo que es el análisis. La primera etapa, que tiene que ver con el análisis del entorno físico. ¿Dónde va a estar ubicado ese hospital? ¿Sí? Más o menos para qué población va a ser. Por eso se dice población. ¿Qué sistema de atención sanitaria va a tener? La oferta sanitaria. ¿Qué otros hospitales públicos, privados tenemos en ese entorno físico donde nosotros pensamos construir nuestro hospital? ¿Cuál es la demanda que existe? Porque realmente si ya tenemos un hospital, digamos un hospital del MINSA, ¿vamos a construir otro hospital en MINSA? Será pensando en que la demanda no se abastece en el que ya existe, ¿no? Y tenemos también que analizar la parte de la infraestructura y el equipamiento. Tenemos una segunda etapa que es el plan maestro director, que tiene que ver con la población de referencia, o sea, la que va a venir a nuestro servicio. Tiene que ver con el modelo de organización, con el modelo tecnológico, tiene que ver con la cartera de servicios, qué cosa es la cartera de servicios, los servicios que nosotros vamos a ofertar, y tiene que ver con el programa de inversiones. Tercero, podemos definir lo que es el plan funcional, y en el plan funcional ya tendremos que hablar de los criterios de localización, ya el arquitecto hablará del diseño y de la construcción. Y lo que sí nos importa conocer y saber es esto acerca del programa médico arquitectónico. El programa médico arquitectónico, como dice, está dado por las dos especialidades, por las dos carreras, del médico y del arquitecto. Luego la organización hospitalaria es para nosotros y las condiciones de operación. Operación como sinónimo de funcionamiento. Finalmente tenemos estudios de inversión y operación, proyecto de arquitectura e ingeniería, proyecto de equipamiento, ejecución y supervisión de obras,
formulación de programas y planes operativos. ¿Alguna pregunta en este aspecto, algo que no esté claro o que les llame la atención? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar las condiciones de operación? O sea, ¿a qué se hace referencia? Las condiciones de operación. ¿Desde cuándo va a comenzar a funcionar? Va a funcionar todos los servicios, tenemos, vamos a suponer, 7 servicios. ¿Van a funcionar los 7 servicios o inicialmente vamos a comenzar solamente con 4 servicios y después se van a agregar otros? ¿No? Entonces, tenemos ya todos los especialistas para que puedan hacerse cargo de cada uno de los servicios, o todavía nos falta, digamos, ¿qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, nefrólogos, o nos falta oncólogos. Quizás no vamos a comenzar en este momento a trabajar con el centro quirúrgico, vamos a comenzar a trabajar con cirugía de día, que puede estar dentro del centro quirúrgico, a la entrada del centro quirúrgico como una sala quirúrgica, pero hacia afuera, o eso va a estar en consulta externa. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ese es, creo yo, el último hospital acá en Lima que se ha construido. Es el Instituto Nacional de Salud del Niño, es el que yo les decía que un momento el ministro de turno dijo, pero ¿cómo puede ser? Ya tiene más de un año y no puede entrar a funcionar ese hospital. No podía entrar a funcionar porque se estaba haciendo la prueba de vacío. O sea, la prueba de vacío, como ya les expliqué, el ver, digamos, si todo está bien. En ese momento, ¿qué cosas se estaban haciendo? Se estaban haciendo adecuaciones justamente en lo que era, no era trauma shock, sino era cuidados intensivos. Se estaban haciendo algunas modificaciones porque primero no se había pensado en quemados, después ya se pensó que debía atender a grandes quemados, entonces se estaban adecuando ambientes que no habían puesto, que no se habían tenido en cuenta cuando se hizo el plan. Entonces, ¿cómo se adecuaba a estas cosas? Entonces, eso es una prueba de lo que se habla de esta prueba en vacío o esta etapa en que se está viendo las cosas. Entramos a ver el planeamiento hospitalario. Y entonces tenemos como título, dice, objetivo de planeamiento hospitalario. Primeramente, orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de los establecimientos de salud que están en operación como aquellos que serán construidos. Que están en operación, entonces vamos a ampliar un servicio en un hospital ya existente. Son aquellos que ya están construidos, ¿no? O pueden ser establecimientos nuevos. Segundo, contribuir a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o a los que ya se proyecten para el futuro. A la selección de modelos de organización y el uso de tecnologías para los servicios existentes o aquellos que se proyecten en futuro. Podría ser, por ejemplo, hemodiálisis, podría ser para tratamiento de cáncer, ¿no? Para aplicación de quimioterapia, que los pacientes van a estar máximo 24 horas hospitalizados o menos y salen después, ¿no? Y no tienen por qué quedarse dentro del servicio. Tercero, proporcionar protección a la operación, infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes como parte de la estrategia de hospitales seguros ante desastres. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pensamos en Perú. Perú, sobre todo, digamos, en la parte de la costa, y Lima, más que las otras regiones, digamos, es una zona en la cual puede haber sismos. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? La parte
ya de ingeniería civil tendrá que ver cómo se va a hacer ese refuerzo de ese hospital nuevo que se va a construir para proporcionar protección para que pueda funcionar y proporcionar esa protección para la infraestructura, para la vida de visitante, personal, ¿no? Y lo de hospitales seguros lo vamos a hablar como un tema, me parece que cuando estemos terminando las clases. Entonces tenemos que proporcionar esa seguridad. Yo le podría decir otra cosa, ¿no? Tendríamos que pensar que los techos de los hospitales, sobre todo en la costa norte del Perú, tienen que ser techos inclinados a media agua. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, costa no llueve. Entonces, ¿para qué tenemos que tener techos a media agua? Los techos tienen que ser planos. Pero, oh sorpresa, tenemos cada cierto tiempo el fenómeno del Niño, que llueve intensamente y entonces no podemos continuar con techos planos. ¿Qué otro objetivo? Apoyar el desarrollo de un plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Se dice que un hospital se construye pensando en una vida a 30 años, entonces entre 25 y 30 años. Porque esa construcción no solamente tiene que ver con la construcción y con los datos que yo les he hablado en este momento de infraestructura, sino tiene que ver mucho con el perfil epidemiológico. Y en 25 o 30 años, el perfil epidemiológico de la zona va a cambiar. Si hablásemos de hace 30, 35, 40 años, ¿qué diríamos? Tendríamos mucho tipo de infecciones en pediatría, no había tantas inmunizaciones, infecciones en pediatría, teníamos mayor mortalidad materna, mayor cantidad de embarazos, y entonces todo esto ha bajado. Entonces, eso que yo les estoy diciendo ya les hace pensar que eso pues no lo va a hacer el arquitecto, ¿no? Ni el ingeniero, eso lo va a hacer el médico, ¿sí? Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. ¿Perdona? ¿Perdona que no te escuché? ¿Alguna pregunta? Dice que el planeamiento y la programación son los elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes, o sea, aquellas que ya existen y no solamente lo que necesitamos ampliar, vamos a ampliar, por ejemplo, el servicio de cirugía ambulatoria. Y las nuevas, en las nuevas, bueno, tenemos que ver con todo. Dice que el planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura que responda a una función cambiante en el tiempo, la misma que se encuentra directamente relacionada a la representación de las actividades trasladadas al espacio. ¿Qué quiere decir esto? Yo en un quirófano voy a llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Esa es la función de la sala de operaciones. Y esta función que tiene la sala de operaciones se encuentra directamente relacionada a la infraestructura que el arquitecto tiene que diseñar. Para que quede más claro esas palabras que están mencionadas ahí. Tipo de hospitales. Estábamos hablando que tenemos que ver qué tipo de hospital queremos. Hospitales para pacientes con enfermedades agudas, hospitales considerados de mediana instancia como pacientes en periodo de recuperación, hospitales de larga estancia para enfermos con patologías crónicas y principalmente invalidantes, hospitales o centros hospitalarios especializados, oncológicos, traumatológicos, maternidades, psiquiátricos. Acá en el Perú tenemos oncológicos, tenemos maternidades, tenemos los psiquiátricos. No tenemos como hospitales, como tipo de hospital especializado los traumatológicos, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos cuando comenzábamos la clase, que eso tiene que ver con las funciones que van a estar orientadas a que este hospital pueda llevar a cabo. En el planeamiento hospitalario
Dice que las actividades a lo largo del tiempo, las actividades que se van a realizar en ese hospital que decimos se construye para 25 o 30 años. Pero voy a hacer un paréntesis para decirles algo. Alguno de ustedes me dirá, sí, doctora, pero el Hospital 2 de Mayo tiene más de 120 años. ¿Sí? Definitivamente tiene más de 120 años. Los hospitales de E-Salud tienen más de 50, 70 años, ¿no? Entonces nosotros decimos para 30 años. Pero eso no quiere decir que en esos 30 años el hospital se quede así. El hospital tiene que irse adecuando ¿a qué? Principalmente a la demanda, a las necesidades de demanda que se necesitan. ¿Y cuáles son, y cómo sabemos nosotros cuáles son las necesidades de demanda que se necesitan? Por el análisis de situación de salud. Entonces comenzamos a ver de qué se enferma más la gente, de qué muere más la gente. ¿Sí? Dice que esas actividades se ven afectadas por los cambios externos. Cambios externos son estos que he podido mencionar. Incluso ahora que tenemos tantos migrantes, podríamos decir que la migración también causa cambios externos, porque esa migración hace que cambien los estilos de vida. Al cambiar los estilos de vida, entonces vamos a tener algunas otras enfermedades que antes no teníamos. Pero también tiene que ver con los cambios internos, y esos cambios internos tienen que ver con la organización de los servicios de salud. Y decíamos, no sé cuándo se va a hacer, porque hasta ahora no se hace, hace años, incluso hay un documento impreso, me parece que debe ser de comienzos de los 2000, sobre las redes integradas de servicios de salud, pero nunca llegan a funcionar como debe ser. Dentro de los cambios externos que hemos estado mencionando, hablamos de los sociales, he mencionado las migraciones no solamente externas, como vamos a decir de Venezuela acá al Perú, sino las migraciones internas. Las personas que viven en el área central del país, que viene hacia Lima. Y hablamos también de los cambios demográficos. De los cambios demográficos podríamos decir la edad de los pacientes, las enfermedades que se puedan dar. Hablamos también de cambios externos normativos, que dicta el Ministerio de Salud como ente rector en relación a la atención en hospitales, económicos y tecnológicos. ¿No? Ya no usamos radiografías, sino usamos tomografías. ¿Sí? En cuanto a la organización de los servicios de salud, tenemos que considerar nivel de atención y complejidad. Ya decimos que el hospital está dentro de una red de servicios de salud. Tenemos que hablar de la capacidad de resolución, del costo de operación, cuánto cuesta operar en este hospital. ¿Y cómo tendremos que hacer el costo de operación? Tendríamos que costear todas las atenciones que se dan. ¿Cuánto cuesta atender un paciente en consulta externa? ¿Cuánto cuesta la intervención quirúrgica, ¿no? Con 3 días de hospitalización? ¿Cuánto cuestan los análisis? Entonces, hablamos de costo de operación. Hablamos también en la organización de los servicios de salud del perfil epidemiológico. Ya ustedes saben de qué se enferma, de qué se muere. ¿Dónde está? En el ASIS, Análisis de Situación de Salud. Tenemos que hablar si hay nuevos modelos de atención. Nuevos modelos de atención, voy a poner como ejemplo el COVID-19. Entonces, en este momento ya pasa de ser una epidemia, ya queda ahí. Y entonces, en ese nuevo modelo de atención para el COVID, ¿qué cosa tendremos? Tendremos, por ejemplo, las inmunizaciones que tendrán que ser, pienso que no me estoy equivocando, tendrán que ser anuales, y con qué características para el adulto, para el niño, para el lactante, no lo sé. La demanda del servicio y las características que tenga la población. ¿Alguna pregunta en cuanto a organización de los servicios de salud y en cuanto a los cambios externos? ¿Alguna pregunta?
por favor, tienen que estar atentos. Hago un paréntesis para decirles que hemos tenido 2 desaprobados. Si bien es cierto que también tenemos por ahí 1, 2 o 3 20, las notas no están tan altas, están, digamos, en un promedio de 15 quizá, pero sí tenemos jalados, ¿no? Entonces, eso, con el afán de decirles, por favor, tienen que estudiar, ¿sí? Si se jalan otro examen teórico, desaprueban el curso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. ¿Qué variables, qué circunstancias inciden en el planeamiento? Transición demográfica. ¿Qué es la transición demográfica? ¿De qué hablamos actualmente? Que hay envejecimiento de la población. Cada vez más tenemos que la etapa de vida desde el nacimiento estaba en 70 años, ahora ya está sobre 74, sobre 78. Ya tenemos personas, no en cantidad, pero personas que pasan los 100 años de edad, ¿no? ¿Y qué sucedió? Se ha reducido la tasa de natalidad, de natalidad. Entonces ya no tenemos tantos nacimientos, ya no nace tanto la gente, pero la gente se envejece más. Y tenemos migraciones hacia urbes. Decía, hablábamos de las migraciones internas, como es del centro del país hacia Lima, y tenemos que hablar de las externas, como es, por ejemplo, Venezuela, o puede ser Colombia, o puede ser Haití, hacia las diferentes regiones del país. Una transición epidemiológica, un cambio, disminución de las enfermedades infectocontagiosas, pero el incremento de las patologías crónico-degenerativas. Entonces, si tenemos incremento de las patologías crónicas degenerativas, tendremos que darle prioridad en nuestra construcción, en nuestro hospital. Por ejemplo, ¿qué cosa? A medicina física y rehabilitación. Para poder tener el consultorio, y no solamente el consultorio, sino los ambientes donde se puedan hacer fisioterapias. ¿Sí? Concluyendo esto de la transición demográfica y la transición epidemiológica, decimos que ambas generan impacto cambiante en la demanda de los servicios de salud. Ahora, si decimos que aumenta las patologías crónico-degenerativas, tendremos que pensar bien. A las personas de tercera edad que tengan patología, ¿los vamos a hospitalizar? ¿O más conviene llevar el servicio a su casa, ¿no? Como una época lo ha estado haciendo Padomi, no sé si Padomi lo sigue haciendo hasta este momento. ¿Qué otra cosa? Cambian los estilos de vida, los estilos derivados de la drogodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo, de la violencia, de la depresión y de la angustia. Entonces, ¿qué tendríamos que mencionar? ¿Qué nos llama en este momento la atención? Y si tuviéramos que estar planificando para un nuevo hospital, tendríamos que estar pensando en la violencia. Y entonces, ¿qué nos hace pensar en la violencia? Quiere decir que tenemos que tener no solamente una sala, sino 2 o 3 salas de trauma shock en nuestras emergencias. ¿Por qué? Porque hay esto de violencia, le disparan a la persona y ustedes ven lo que está pasando. Como consecuencia del COVID-19 y de esta situación de violencia que estamos viviendo, ¿qué cosa hay? Hay depresión y angustia en las personas. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Pongo el noticiero de la noche, por ejemplo, el 4, y a ustedes también les debe pasar lo mismo, que mataron acá, que acuchillaron a tal, que robaron a tal. Entonces, ¿qué pasa? Uno entra ya en una angustia. Entonces, uno tiene que pensar eso. Entonces, decir que, entonces, quiere decir que necesito más consultorios para psiquiatría. Contaminación ambiental. Definitivamente la contaminación ambiental que nosotros tenemos en nuestro país y digamos en Lima. Solamente les voy a mencionar una avenida, que es la que tiene mayor contaminación ambiental, que es la avenida Abancay. No solamente contaminación ambiental, sino también contaminación sonora. Aumento de la violencia, ya hemos dicho, accidentes de tránsito,
que generan discapacidades. Entonces, no solamente tenemos que pensar en los servicios de trauma shock de las emergencias, sino tenemos que pensar en qué tener en los hospitales para poder atender a estos pacientes que han quedado discapacitados como consecuencia de accidentes de tránsito que cada vez aumentan o como consecuencia de la violencia. Incremento de los desastres naturales. Y este año estamos viviendo un año completamente diferente, donde ustedes ven los cambios climáticos que tenemos, los desastres naturales, las lluvias que estamos teniendo, ustedes han visto en diferentes zonas del país, y lo que se nos viene con el anuncio de un niño costero. Y el cambio climático, que también lo vamos a ver al final, que tiene mucha importancia y que causa enfermedades como podría ser el cáncer de piel y otras. Y definitivamente también tendría que decirles que creo que ya lo he dicho, o no me acuerdo bien, que nosotros somos el cuarto o quinto país en el mundo con repercusión por cambio climático. Entonces, miren, todas las cosas que nosotros tenemos que pensar, que existen, que se dan, para poder hacer nuestro planeamiento. Seguimos. Cambios en la educación sanitaria. Entonces, habría que educar muy bien a las personas y no solamente comenzar por las personas, sino comenzar por nuestro personal de salud. En decirles, el 80% se resuelve en un primer nivel. Solo el 20% pasan a un segundo o tercer nivel. Cambio en educación sanitaria. ¿Qué otra cosa? Se introducen los conceptos de medio ambiente, sumamente importante por los cambios que estamos mencionando en este momento. Tercero, fortalecimiento de la atención primaria de salud e incremento de su cartera de servicios. Tenemos que incrementar la cartera de servicios, ¿dónde? En el primer nivel de atención. ¿Y qué otra variable existe? La demanda del paciente por una atención rápida. Entonces, creo que ayer estaba viendo que había ido un paciente al hospital Revariati, creo que sí, y que le estaban dando, digamos, su cita para el mes de septiembre. Entonces, tenemos que pensar una demanda del paciente para una atención rápida. Imagínense, no escuché o no lo dijeron qué patología tenía este paciente, pero estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, dentro de 4 meses, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese paciente? ¿Qué otras variables? Desarrollo de la atención domiciliaria y telemedicina. Domiciliaria, por ejemplo, para la persona de tercera edad, llevar el servicio hacia su casa. La telemedicina ha cobrado mucha importancia en la pandemia. Y, por ejemplo, en las patologías dermatológicas no necesariamente tienen que ir a la consulta externa, se resuelven fácilmente por telemedicina. Incluso con el celular el dermatólogo le dice, bueno, tómale una foto a esa lesión, mándame la foto, ya le mandé la foto. Ah, esto es de tal patología. Esto toma, dentro de 8 días, le tomas otra foto y me envías la foto para saber cómo está. Entonces quiere decir que los consultorios de dermatología, el número de consultorios de dermatología que va con la programación, disminuiría. Todo lo que yo estoy hablando, todo lo que estoy mencionando, ustedes estén pensando que no aisladamente, sino que eso repercute en la infraestructura física que nosotros necesitamos construir o ampliar. También tenemos incremento de casos de urgencias que requieren mayor capacidad de resolución. Otra variable, el modelo de organización y financiamiento de los servicios de salud. Ya hemos hablado del financiamiento de los servicios de salud por los servicios privados y los servicios públicos, ¿verdad? Seguimos. Exigencias del paciente por confort. Facilidades y humanización de los espacios físicos mediante diseño con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. Exigencia del paciente por el confort. Entonces, el paciente necesita incluso cuando va a su consulta tener una sala de espera que sea cómoda para poder esperar. Si hablamos, por ejemplo, de un centro de salud o de un puesto de salud, que ustedes lo van a ver, no tiene el paciente dónde sentarse a esperar. Viene, por ejemplo, a las 6 de la mañana para
poder lograr ser atendido a las 8 de la mañana y está lloviendo, ¿no? Entonces, ¿qué confort le estamos dando? Los espacios o los ambientes antes en los hospitales como que daban un poco de temor. Ahora ya eso, bueno, lo ven en las clínicas, todavía no los vemos en los hospitales, con cuadros, todo. Da la impresión que estuviéramos entrando a un hotel, ¿verdad? Mayor énfasis en la medicina preventiva que en la curativa y rehabilitadora. Si nosotros comenzamos no solamente por la prevención, sino comenzamos por la promoción, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Que va a haber menos atención curativa y menos atención rehabilitadora. Seguimos. Disponibilidad de tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento no invasivos. Tenemos también desarrollo de sistemas computarizados, telemedicina, diagnóstico por imágenes no intervencionistas y cirugía menos invasiva. ¿A qué se refiere esto de la cirugía menos invasiva? Antiguamente toda la cirugía era a cielo abierto, hablemos de la cirugía de abdomen, una gastrectomía, una colecistectomía, habría que abrir todo el abdomen, ¿no? Y por lo tanto, ese paciente no podía salir de alta antes de los 7 días, si es que no tenía ninguna complicación. Pero ahora tenemos la cirugía laparoscópica de vesícula, que en 48 horas o 24 horas es una cirugía menos invasiva y va a hacer que el paciente esté menos tiempo. Si va a ser una cirugía menos invasiva, menos complicaciones para el paciente va a estar menos tiempo, entonces, ¿en qué pensamos? En que ya no tenemos por qué tener un número de camas elevados para la hospitalización de cirugía, sino que esto puede bajar. Pero sí podemos tener ambientes para que el paciente después de una cirugía, por ejemplo, de una intervención quirúrgica, de una hernia de hemorroides, pueda esperar unas 6 horas y después se va a su casa. Ni siquiera está entrando a la hospitalización. ¿Alguna pregunta o comentarios en relación a todas estas variables que hemos mencionado sobre el planeamiento? ¿Alguna pregunta? No, doctora, ninguno. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, todo claro. En el planeamiento hospitalario también tenemos que mencionar que se necesitan no solamente conocer estas variables, sino pensar en las condiciones de accesibilidad. O sea, desde cuando se escoge, se elige el terreno donde se va a construir ese hospital, que sea accesible, peatonalmente o vehicularmente, ¿sí? Y que tenga condiciones de seguridad. Y acá se me viene a la mente, en alguna oportunidad visité un centro de salud. Era un centro de salud en Cajamarca, en una de las provincias de Cajamarca. Era el único centro de salud con internamiento que existía. Y estaba situado, digamos, en una zona baja. Y para llegar a ese hospital había que llegar caminando, porque no bajaban carros, sino había que llegar caminando, ¿no? O si no, en mototaxis, hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la condición de accesibilidad? No había ninguna. Y peor, esta condición de accesibilidad estaba ligada a la seguridad. ¿Se imagina, por ejemplo, una persona embarazada que tuviera que bajar así caminando? ¿Qué puede pasar? ¿Qué otra condición qué otra condición tenemos en el planeamiento hospitalario que tenemos que pensar? En la funcionalidad. Entonces tienen que ser ambientes que sean funcionales y que en un momento, si de repente necesitamos un ingreso masivo de personas, los ambientes puedan ampliarse. De habitabilidad, ya lo hemos dicho, según los requerimientos que el paciente quiera y que sean flexibles de cambiar. Si tenemos
No tenemos por qué ya tener, digamos, muchos cuartos de una o de dos camas, ¿no? De repente tenemos salas abiertas, o si hay esos cuartos de una o dos camas, esas divisiones puedan ser de drywall, o sea, no de cemento y esto, entonces en un momento eso se retira y tenemos una sala grande, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Con todo esto lo que hemos mencionado, y si es que es verdad lo que me ha contestado una de sus compañeras, que sí se está entendiendo, tendría yo que hacer esta pregunta. Entonces, ¿hacia dónde va el modelo hospitalario actual? Y las respuestas son varias. Dice que el hospital satisfaga el 90% de los casos que reciba. O sea, que se les pueda dar la atención y que el paciente se sienta satisfecho con esa atención. Que tenga servicios ambulatorios como son consulta externa y emergencia, con adecuados gabinetes de diagnóstico y tratamiento. Si hemos hablado de la violencia y hemos hablado de los accidentes externos, entonces nos interesa que esas emergencias puedan ser amplias. Ahora, ¿necesitamos más consultorios para la consulta externa? Sí, necesitamos más consultorios para la consulta externa. Pero sí necesitamos, lo que dice abajo, reducción de la capacidad de hospitalización. Antes se pensaba que esos hospitales, por ejemplo, un hospital nivel 3 debería tener de 500 hacia arriba de camas. El hospital Revariati, cuando se creó, tenía una capacidad de 1000 y pico de camas, ¿no? Y todos los hospitales así. Pero ahora no, dicen los hospitales no deben pasar de más de 250 a 300 camas de hospitalización. ¿Por qué? Entonces, comenzamos a ver todas las variables que hemos ido mencionando cuando hemos hablado de la planificación y de la programación. ¿Qué otra cosa? Un centro con disponibilidad de alternativas de atención, como es atención domiciliaria, hemos mencionado, telemedicina, hemos mencionado y hemos puesto el ejemplo, el hospital de día. ¿El hospital de día para quiénes? Para problemas médicos y quirúrgicos. Problemas quirúrgicos, ¿qué hemos dicho? Cirugía ambulatoria. Una hernia, se interviene, 2 o 3 horas y se va a su casa. Para problemas médicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las quimioterapias y estamos hablando de las hemodiálisis. ¿Qué otra cosa? Fortalecimiento de la atención de urgencias y de emergencias con mayor capacidad de resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Tenemos más violencia y tenemos más accidentes de tránsito. Por lo tanto, esos pacientes llegarán con un TEC severo, llegarán con un traumatismo tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, son problemas complejos que necesitan mayor capacidad de resolución. Fortalecimiento de los servicios de cuidado crítico. ¿De qué hablamos de cuidados críticos? Hablamos de unidades de cuidados intensivos. Y lo hemos visto, el ejemplo lo hemos tenido en esta pandemia, que no teníamos la suficiente cantidad de camas de UCI para atender las complicaciones de estos pacientes por COVID-19. ¿Qué otra cosa? Un hospital diseñado con medidas de seguridad frente a los desastres, también hemos comentado algo, y con espacios humanizados para la atención de los pacientes y respetuosos del medio ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Por lo tanto, los hospitales en el siglo XXI, y miren que ya estamos casi en la cuarta parte del siglo XXI. ¿Cómo debieran ser estos hospitales? Edificaciones flexibles, capaces de adaptarse a los cambios que demanden las
necesidades de salud, incorporando el concepto de impacto ambiental, que ya hemos mencionado también, y teniendo en cuenta esto, mantenimiento preventivo de la infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? Se construyó un hospital, se construyó un centro de salud, un puesto de salud. Se construyó, muy bonito, todo de nuevo, lindo. Nadie se acuerda que hay que hacer un mantenimiento preventivo de la infraestructura física. ¿A qué me refiero? Al año, pintarlo, ver cómo están las lunas, ver cómo están las puertas, es que no se han malogrado, esto cómo se llama, cómo están los servicios de agua, cómo están, digamos, los servicios higiénicos, ¿no? Hacer un mantenimiento para que no se malogre y el aspecto también que pueda tener sea bueno. Porque ¿qué se espera? Se construye y nos olvidamos de todo esto y solamente, ¿qué pasó? Se atoró, digamos, el desagüe del baño tal. No hay agua en tal sitio. O está cayendo el agua. O de repente se cayeron las lunas. O una puerta se deterioró. Entonces vamos ya solamente a trabajar con lo que se denomina el mantenimiento recuperativo, cuando ya el daño está hecho. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe trabajar en ese mantenimiento preventivo para evitar llegar al recuperativo. ¿Qué otra cosa en estos hospitales del siglo XXI? Acercar los servicios al paciente y racionalizar los recursos. Hablamos de acercarlo para los servicios al paciente. Enviar, por ejemplo, a un paciente que ha tenido una fractura de fémur, no tenemos por qué tenerlo hospitalizado en el servicio de traumatología por 3 ni 4 meses, no puede estar en su casa y se envía al paciente, el médico, la enfermera, para que lo puedan ver. Si necesita algún control, alguna placa radiográfica, bueno, ese día se le dice que vaya al hospital, o de lo contrario se manda una ambulancia que lo pueda recoger, traiga al hospital y después lo regrese a su domicilio. Un enfoque preventivo hacia la comunidad con las inmunizaciones, digamos esto, con la promoción, o sea, educando para la salud, hábitos saludables. Unidades fácilmente adaptables a las nuevas tecnologías y necesidades de salud de la población. ¿Algo más? Estructuralmente, sistemas constructivos que hagan la edificación segura, y hemos hablado segura para qué, ante los sismos, ante las lluvias, y menos vulnerable a eventos físicos y climatológicos. Los materiales usados deben ser tales que permitan cambio en su distribución interior. Entonces no vamos a tener, vamos a decir, separación de los cuartos de hospitalización que sean, digamos, de material noble, ¿no? No puede haber drywall solamente, y el drywall, ¿qué cosa? Se saca, y eso quedan 3 o 4 ambientes de hospitalización, puede quedar en una sala amplia. Y se debe dar mucha importancia a lo que se denomina el índice de seguridad hospitalaria, que es una herramienta que la ha creado ya hace años y que ha sido evaluado con esta herramienta, la ha creado ha creado la Organización Panamericana de la Salud. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, doctora, ninguna pregunta. Planeamiento de hospitales, seguimos. El resultado de una mala planificación y programación adecuadas deriva en edificios mal estructurados. Crecimientos anárquicos. Me voy a detener en esto de crecimientos anárquicos. Me voy a detener porque creo que ese es importante decirles mi experiencia y que ustedes miren, bueno, de repente no pueden comparar y pueden decir, ¿no? Pero les voy a decir.
Les voy a decir, lo que yo he vivido hará cuestión de cuántos días, de repente 2 semanas. Tuve que ir al hospital 2 de mayo por ver esto de los convenios que tenemos con los hospitales para que nos den el campo clínico para ustedes, para los alumnos y para los internos, bueno, también para los residentes. Y yo, sorpresa, me quedé tan sorprendida lo que estaba viendo. Entramos por la cochera, bueno, algunos de ustedes estarán en 2 de mayo, conocen el 2 de mayo, entramos por la cochera y teníamos que ir al ambiente de docencia e investigación. Yo estaba ya perdida porque había tal cantidad de construcciones que yo ya no sabía ni por dónde caminaba. Cuando definitivamente un hospital tiene que tener muchas áreas libres. Muchas áreas libres porque puede suceder un terremoto. ¿Y dónde evacúas a tus pacientes de los pisos? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Dónde recibes toda esa demanda de pacientes que vengan como consecuencia de un desastre, ya sea un desastre natural o un desastre causado por el hombre, como en el caso hace muchos años que yo me acuerdo que comenzaba la carrera cuando hubo este problema en el estadio? Entonces todos los pacientes fueron al 2 de mayo, yo recién estaba comenzando la carrera, entonces ya no había espacio donde poner a todos los pacientes que llegaban, ¿no? Entre graves, heridos y fallecidos. Entonces, ¿cómo pueden construir de esa manera? Lo que acabo de decir va de la mano con circulaciones mal definidas. Tenemos que tener circulaciones, no hablemos de las externas que están fuera del hospital, hablemos de las internas, las que están dentro del hospital, porque ahí ya no había circulaciones. Estábamos en la parte posterior de emergencia, y ya no había circulaciones, ya no había corredores, ya no había espacios, todo estaba ocupado, todo era construcción. Y uno tenía incluso que pararse para que otra persona pase o para que pase una silla de ruedas llevando un paciente, ¿no? Entonces, definitivamente, miren lo que está pasando, ¿no? Edificios sobredimensionados. Y quizá en este momento, bueno, qué bien que se construyan, pero no puede ser. Ese no es un hospital. Un hospital tiene que tener áreas libres, definitivamente. No pueden ser edificios sobredimensionados, lo que estamos diciendo. Y bueno, la culpa no la tienen las universidades. Tendríamos que decir, la culpa la tiene el órgano rector, que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Y acá mostramos, y que ustedes están viendo es el hospital de Ica, que se cayó en el terremoto que hubo. Dice, algunos hospitales han colapsado estructuralmente por efecto de los desastres. Y otros pueden colapsar funcionalmente por problemas de planeamiento y programación funcional. Y entonces acá, en este lado, se está mostrando estas máquinas que están puestas, ¿no? Estos son corredores, es de otro hospital. ¿Y qué hacen estas máquinas? Quitan espacio. Voy a hacer un paréntesis y voy a hablar. Hace algunos días o algunas semanas, algunos de sus compañeros, creo que no fueron del tercio, lo que fueron otros, pedían espacios para en los corredores donde están las aulas poner esto de alimentos. Entonces, ¿cómo van a estrechar el espacio? Ustedes pueden pensar, ¿no? Como lo dije a unos compañeros que me pidió eso, la respuesta fue, y le dije, definitivamente eso no puede ir, porque por algo son circulaciones, son corredores, son espacios libres. Están ahí en todas las aulas, en el edificio del frente. ¿Qué pasa? Hay un terremoto y chocan con todas las máquinas que están ahí y no tienen espacio para correr. Entonces, miren, las cosas no son porque tienen que ser, ¿no? Sino las cosas tienen que ser técnicamente fundamentadas. Todo esto que pasa cuando hay sismos, miren incluso cómo se vienen abajo los equipos. ¿Y por qué se vienen abajo los equipos? Porque no están fijados. Nadie se preocupó de que esos equipos puedan estar fijados y eso es lo que podría suceder en caso de sismos.
¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios? Hemos hablado del plan funcional. Hasta lo que acabo de mostrar, hemos terminado con lo que sería el planeamiento y todas las variables. La programación ya viene a decir cuántos consultorios necesito, cuántas salas de operaciones necesito, la emergencia, qué ambientes va a tener, cuántos ambientes necesito, por ejemplo, de observación, cuántos ambientes necesito de triaje, cuántos ambientes de trauma shock. El plan funcional debe incluir un estudio sociodemográfico del área de referencia del hospital. El área de referencia del hospital, ese hospital, hemos dicho, se va a construir para Ventanilla, pero solamente va a ser para Ventanilla o va a ser para otros sectores aledaños a Ventanilla. Análisis de los recursos existentes, qué otros hospitales, qué otros centros de salud, qué otros puestos de salud existen, llámese de MINSA, llámese de salud o llámese de privado. Y sus indicadores de actividad y rendimiento. Estudio de la demanda, cuántas personas y qué perfil epidemiológico tiene. Definición del modelo de hospital, ya hemos hablado de los modelos de hospitales para crónicos, para agudos y especializados. Y la cartera de servicios. ¿Qué servicios va a brindar cada uno de los servicios del hospital? ¿Qué servicios va a brindar esto? ¿Qué podríamos decir? Los consultorios de ginecología. ¿Qué servicios va a brindar la sala de partos? Entonces tiene que haber una cartera de servicios, tienen que estar mencionados los servicios que se van a llevar a cabo en cada uno de ellos. Y eso forma parte del plan funcional. ¿Qué más? Criterios para la localización del hospital en caso de que sean construcciones nuevas. Entonces generalmente se dice que un hospital debe construirse que tenga dos frentes, o sea, que tenga dos calles, esté en una esquina, más práctico, que esté en una esquina, que por eso que tenga dos frentes de ingreso. Para el plan funcional tenemos que hablar del programa médico arquitectónico, tenemos que mencionar el programa de equipamiento, cómo se va a equipar esa sala de operaciones, cómo se va a equipar ese trauma show. Tenemos que hablar de la organización del hospital y tenemos que hablar en general de las condiciones generales de funcionamiento del hospital. ¿Alguna pregunta acá en esto del plan funcional antes de avanzar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No será que me han dejado la computadora prendida y están en otra cosa? No, doctora, todo claro. Seguimos. Programa médico arquitectónico. Miren, hemos venido hablando de las variables, hemos hablado del plan funcional y ahora pasamos a ver qué es eso del programa médico arquitectónico. Dice que el programa médico arquitectónico debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para quién es el área o servicio? ¿Para pacientes, para familiares o para otros usuarios? ¿Para quién es el área de servicios? Vamos a poner de consulta externa. Entonces son para los pacientes que vienen a la consulta externa. ¿Que vienen con sus familiares? Sí. ¿Y quiénes serán los otros usuarios? Yo estoy preguntándoles, ustedes me responden, ¿de qué otros usuarios estamos hablando? Para el personal de salud, doctora. Puede ser para el otro personal de salud, pero ¿para quién más? ¿Quiénes llenan los hospitales? Los alumnos de pregrado, los alumnos de posgrado de las diferentes
universidades en el área de la salud. Entonces, si nosotros pensamos en otros usuarios, también tendríamos que hablar de ambientes que tengan que haber para la docencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estar los cinco alumnos alrededor de la cama del paciente, sino de repente tener un tópico donde llevamos al paciente para interrogarlo, para examinarlo, y donde están los 5 alumnos con su profesor. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntarnos? ¿Qué actividad se realizará? Funciones del área de actividades. ¿Va a ser un examen? ¿Va a ser una intervención, si es el tópico de la consulta externa? ¿Va a ser qué cosa? ¿Va a ser una radiografía? ¿Qué actividades vamos a llevar a cabo? ¿Quién las va a realizar? Médicos, enfermeras u otros profesionales. Y no solamente quién las va a realizar, sino cuántas personas se necesitan para realizar esa actividad. ¿Con qué lo van a hacer? ¿Qué tecnología inmobiliaria necesitamos? En un consultorio, ¿qué necesitamos? Un módulo, ya no sé si es un módulo o es un escritorio, una silla para el médico y 2 sillas para que se siente el paciente y su familiar que viene. Tenemos el área de examen, tenemos una camilla, tenemos una gradita para que pueda subir. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos una lámpara a cuello de ganso, tenemos una vitrina. Eso será lo mínimo que nosotros tendremos que tener como mobiliario para esa consulta externa. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza la función que se va a llevar a cabo? Para eso hay diagramas de flujo, de comunicaciones, de circulaciones, de condiciones ambientales. ¿Qué otra cosa? Características de qué área o unidad o servicio. Características. Necesita, por ejemplo, ser un ambiente que sea grande, necesita ser un ambiente donde no haya ruido, ¿no? ¿Qué dimensiones debe tener cada área, unidad o servicio? Y eso ya no lo pone el médico, sino eso ya lo pone el arquitecto. ¿Qué otra cosa? Organización física, ubicación, relaciones funcionales, flujo de circulación de personal, de pacientes, de visitantes, programa de espacios y dimensionamiento y necesidades de equipamiento. ¿De quién estamos hablando ya? Ya salimos del programa médico y estamos hablando de lo que sería la parte arquitectónica, lo que ya le corresponde al arquitecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctora. Todo claro, doctora. No, doctora. Arquitectura. ¿Cómo debemos generar el continente físico de la actividad y su adaptación funcional? Eso es, en resumen, lo que tiene que ver el arquitecto. Y acá ustedes ven un cuadro que lo tienen en la transparencia, que habla del diseño y las relaciones funcionales. Las relaciones funcionales de los servicios con los otros servicios. Acá ustedes ven, por ejemplo, en la parte inferior dice acceso directo, o sea que tiene que estar más cerca, acceso inmediato, menos cerca, acceso menos cerca y sin ninguna relación. Y vamos a ver, por ejemplo, cuidados intensivos. Tiene que, en hospitalización, ¿no? Cuidados intensivos tienen que tener un acceso completamente directo y estamos hablando de hospitalización, lo mismo que los cuidados intermedios. Pero sin embargo, en hospitalización, la farmacia no tiene por qué tener un acceso directo cerca a la hospitalización. La farmacia está lejos. Tendríamos que ver más bien que la farmacia tiene que estar más cerca. ¿A qué sería? Sería a la consulta externa, ¿verdad? Entonces,
Esas son en cuanto a las relaciones funcionales que tienen que tener diferentes ambientes. Dentro de los servicios de hospitalización tenemos unidades de cuidados especiales, hablamos de las UCI y hablamos de la unidad de hospitalización. Y acá tenemos en forma muy resumida lo que sería un programa médico. Habla, por ejemplo, de la unidad de cuidados especiales, ¿no? Y dice, la unidad funcional de cuidados especiales tiene vinculación directa con la emergencia, los centros quirúrgicos y obstétricos y los servicios de apoyo al diagnóstico. Además, debe contar con comunicación y fácil acceso a la unidad de hospitalización, cirugía ambulatoria y a la admisión hospitalaria. Debe ubicarse en un lugar aislado acústicamente, ¿no?, de los ruidos del ambiente exterior y de tránsito restringido para el público en general. Contará con zonas de circulación semi-restringidas que mantengan en contacto directo el área de cuidados intensivos con los cuidados intermedios, debido a que entre estas áreas existe una vinculación funcional y administrativa. Y así habla de las relaciones funcionales, del acceso directo, pongamos de banco de sangre, acceso inmediato con anatomía patológica, acceso más lejano con admisión. Entonces, es un ejemplo bastante resumido de lo que sería un programa médico. Pero acá cuando ya ustedes ven, y miren por ejemplo acá equipamiento, ¿no? Dice, este es el equipamiento que deben tener y acá dice cuánto de equipamiento tiene que haber. Y cuando ya ustedes ven esto, por ejemplo, sala de espera 30 metros, servicio higiénico variable, sala para pacientes 20, estamos hablando de una hospitalización para adultos 9 metros por cama, para escolares 5 por cama, para preescolares 3.50, para lactantes 2.50. Además, estación de enfermería 12 metros, trabajo limpio 8, trabajo sucio 8, área de dictado 4 metros, tópico sala de exploraciones 16, repostero 12. Área de camillas, cuarto de ropa limpia 6, almacén de materiales y medicamentos 6, almacén de equipos 20, cuarto de limpieza 4, cuarto de ropa sucia 4, cuarto séptico 6, depósito de residuos 3. Oficina del responsable de la unidad 9, oficina de la enfermera supervisora 9, sala multiusos 20, zona de personal, sala de estar 8, servicio higiénico 3.50. ¿Esto qué cosa es? Esto vendría a responder y vendría a ser, para que ustedes sepan, el programa arquitectónico, que como suma dice, bueno, para esta hospitalización necesito X metros cuadrados. ¿Alguna pregunta? Y así tienen unidad de consulta externa, unidad de emergencia, unidad de cirugía ambulatoria, unidad de consulta externa. Vamos a leer sintético. ¿Qué dice? La unidad de consulta externa y los gabinetes funcionales de diagnóstico y tratamiento deben tener acceso directo e independiente desde la parte externa del establecimiento de salud. ¿De qué está hablando? Está hablando de las circulaciones externas. Se recomienda que la consulta externa se ubique en el primer nivel y que cuente con vinculación a las unidades de farmacia, imagenología, anatomía patológica, laboratorio y documentación clínica. También tendrá fácil acceso y comunicación a las unidades de enseñanza, de diálisis, a la unidad de administración y admisión hospitalaria. Esta unidad debe estar separada de las correspondientes a hospitalización y a cuidados especiales. Y acá están las relaciones, el acceso directo, el acceso inmediato y el acceso. Entonces, es una manera bastante sistemática y sintética de cómo llevar a cabo un programa médico. Unidad de emergencia. Esta unidad debe estar ubicada en un lugar de acceso inmediato y directo desde el exterior del establecimiento de salud, de preferencia en relación con una vía de comunicación principal que facilite el ingreso y salida de vehículos y peatones, así que como preste las facilidades a las acciones de triaje y evacuación ante demandas masivas en caso de desastres. Los accesos y vías internas de la unidad deben también facilitar la rápida y fluida circulación de personas y equipos.
Los pasadizos deben tener un ancho mínimo de 2.80 metros. Un ancho mínimo de 2.80 metros. Y acá me voy a detener, porque ustedes me dirán, pero un pasillo de 2.80 es bastante amplio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Sí, es bien amplio. ¿Y por qué crees que sea tan amplio? ¿O crees que de repente nos hemos equivocado al escribir los números? ¿Qué te hace pensar? ¿En qué pensarías? Dime tu apellido, por favor. Cotera, doctora. Otera, dime, ¿por qué te parece que sea tan ancho un pasadizo? Y ese Eh, pasadizo no solamente es para emergencia, a ver, pero ¿por qué te parece tan amplio? para que haya libre acceso a las camillas, libre circulación. Para que haya libre acceso a la camilla, libre circulación, sí. Pero también por otra cosa, porque las camillas tienen que girar, tienen que voltear en algún momento. Y entonces vamos a decir, no, vas a llevar una camilla y después te vas a ir de retroceso. Entonces, si tú necesitas girar la camilla, tienes que tener ese ancho para que la camilla pueda dar la vuelta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Acá están los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento, anatomía patológica, centro quirúrgico, obstétrico, esterilización, diálisis, farmacia, imagenología, laboratorio clínico, medicina hiperbárica, transfusional, oncología y rehabilitación. Centro quirúrgico también es la unidad de la zona independiente de las circulaciones generales del hospital, pero de muy fácil acceso desde estas. La localización y las relaciones que mantiene con las otras unidades estarán en función de la condición crítica de los pacientes y la provisión de servicios de apoyo al bloque quirúrgico. Debe ser fácilmente accesible y segura, por lo que se recomienda que se ubique en el segundo nivel o planta del hospital. No vamos a tener pues un centro quirúrgico en un primer piso, salvo que estemos hablando de una cirugía ambulatoria que puede estar incorporada a la consulta externa. Se ubicará contigua a las áreas de cuidados intensivos o intermedios y con fácil acceso y comunicación con emergencia, considerando que algunos pacientes que ingresan a esta unidad puedan requerir ser trasladados en forma rápida a la unidad quirúrgica. Otros servicios no vamos a mencionar. Y tenemos sí que hablar algo, tocar de las instalaciones. Las instalaciones pueden ser las sanitarias, hidráulicas, las eléctricas y las eléctricas, ¿no? Tenemos en las sanitarias o hidráulicas red de agua potable, fría y caliente, red contra incendios, red de riego para áreas verdes, desagüe de aguas pluviales, que son aguas pluviales, las que provienen de la lluvia, desagüe de aguas hervidas, tenemos también instalaciones eléctricas. Dice que para abastecer un hospital se considera para hospitalización 600 litros por día y por cama, para la consulta externa 500 litros por día y por consultorio, para consultorio dental 1000 litros por día por unidad, para la lavandería 40 litros por kilo de ropa y para regadío 2 litros por día y por metro cuadrado. Otras instalaciones que tenemos son las mecánicas, vapor, combustible, oxígeno, vacío, óxidos nitrosos, se usaba mucho para anestesiología, actualmente su uso es mínimo, aire comprimido, aire acondicionado, y luego tenemos los ascensores y montacargas. Si nosotros pensamos en las tomas de oxígeno que deben estar en la cabecera de cada una de las camas, se decía, para medicina general y cirugía, 25% de camas. 25, si la sala tuviera 100 camas, solamente 25 tendrían que tener toma de oxígeno. Con esta experiencia que hemos visto en la pandemia, tendríamos que decir que todas las camas, tanto de medicina como de cirugía, deben tener toma de oxígeno. Todas las camas. Lo mismo en pediatría, se decía 50% de camas. Con lo que hemos visto, tenemos que decir 100% de camas. En aislamiento, lógico, 100%, neonatología, 25% de cunas,
de repente lo llevaríamos a 50%. Prematuros y 100% de incubadoras y cuidados intensivos tienen que ser 100% de camas. Pero ya les digo, pensando en la experiencia que hemos tenido, pasaríamos lo de medicina general y cirugía a un 100% de toma de oxígeno en el 100% de las camas. Emergencia, bueno, son 100% de camillas, recuperación 100% de camas, en sala de operaciones, porque en una sala de operaciones solamente hay una mesa de operaciones, en la sala de partos 2. Ustedes me podrían decir, sí, pero en la sala de partos solamente hay una camilla. Yo diría, sí, pero ponemos 2 tomas de oxígeno, porque en un momento pueden presentarse a la vez 2 partos y entonces puede entrar a la sala que es grande, puede entrar una camilla con la paciente, pero sí necesitamos que tenga por eso su toma de oxígeno. Y en la sala de rayos X necesitamos una toma de oxígeno por sala. ¿Por qué? Ustedes me van a enseñar, porque yo no sé por qué tengo que tener una toma de oxígeno en cada sala de operaciones. ¿Por qué? O en determinada sala de operación. ¿Qué me responde? ¿Complicaciones, doctora? No, porque de repente vas a hacer una urografía excretoria y el paciente se te puede chocar. ¿Sí? Y entonces se choca el paciente, vas a hacer no sé qué tipo de radiografía con una sustancia especial, y esto le choca al paciente. Entonces comienzan a gritar esto, balón de oxígeno, balón de oxígeno, balón de oxígeno. ¿Cuándo llegará el balón de oxígeno? Por eso tiene que haber su toma de oxígeno. Ese es uno de los últimos hospitales también construidos, el Hospital Regional de Lambayeque, tenemos que decirlo, totalmente sobredimensionado. Ese es su frontis. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta final o comentario? ¿Alguna pregunta final o comentario? Araceli. Araceli, ¿alguna pregunta final o comentario? Todo claro, doctora. Ya. Entonces les tendría que decir que esta clase la debimos dictar el miércoles. No se dictó el miércoles porque hubo el examen. Esta semana teníamos que dictar organización, que es el segundo subproceso de la administración, pero teníamos que cumplir con esta clase para no dejarla flotando. Así que el miércoles, si Dios quiere, dictaremos las 2 clases de organización. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Yo quisiera conversar con los alumnos de mi seminario. Si alguno de ustedes me llama a mi celular, ¿quién es la delegada? En este momento no tengo mi cuadernito. ¿Quién es la delegada de mi grupo de seminario? Bueno, con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Cuídese. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense. Muy amable, muchas gracias.